Ya, voy a empezar a compartir. Ya, listo. Ya se está grabando. Vamos a hablar de los síndromes motores, ¿ya? Para que nosotros podamos movi- movilizarnos, hacer determinados movimientos, por así decirlo. Vamos a tener vías, ¿ya? Tenemos la vía piramidal, la vía extrapiramidal, el sistema cerebeloso, y cada una se encarga de algún tipo de movimiento. Por ejemplo, la vía piramidal se encarga de netamente de los movimientos voluntarios. Yo deseo agarrar ese lápiz y estoy trabajando en lo que es la vía piramidal. La vía extrapiramidal más que nada se enfoca en los movimientos involuntarios y sobre todo permite la activación de los movimientos voluntarios. Es como que la vía extrapiramidal fiscaliza esos movimientos voluntarios, ¿ya? También, y sistema cerebeloso va a ver lo que es postura, equilibrio, ¿no? Básicamente el cerebelo se encarga de eso. Entonces, a manera de resumen, es lo que les he comentado. La vía piramidal va a encargarse de los movimientos voluntarios, ¿no? Y trabaja obviamente con el tema de la corteza motora del cerebro, el área primaria 4, ¿no? Y de ahí, tiene una vía como tal, que lo voy a explicar más adelante, pero recuerden de que nace en la corteza y a nivel del bulbo, sobre todo de las pirámides vulvares, hay un decusamiento, ¿no? Se va hacia el lado contralateral, lo cual también influye bastante en lo que es la clínica, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. La vía extrapiramidal, como les había comentado, ve el tema de mantener el tono muscular, controlar los movimientos del cuerpo. eh, si bien es cierto, se encarga más de los movimientos involuntarios, hace que estos movimientos permite la creación de los movimientos voluntarios, em, especializa los movimientos gruesos que por lo general nosotros tenemos, ¿no? Como el caminar. Y el sistema cerebeloso, como les había comentado, ¿no? De que ve el control, el equilibrio, la postura, ¿no? Etcétera. Entonces ya tenemos a grosso modo nuestras vías. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome motor es porque alguna de estas vías está comprometida, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que decir, pucha, esta está comprometida la vía piramidal, está comprometida a nivel cerebelo, ¿no? Y así. Ahora, ustedes se pueden preguntar de por qué yo tendría ese tipo de compromisos. Puede ser por un trauma, por una masa neoplásica, bueno, por una neoplasia, no masa neoplásica, sino por una neoplasia, por una alteración en el desarrollo, puede ser por infecciones. Por ejemplo, a veces el TB, la tuberculosis, em, puede llegar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? La tuberculosis tienen que saber que es una enfermedad que puede irse a los huesos, lo que se le conoce como mal de Pot, puede irse a la parte de los genitales, a la parte del pulmón, puede ser sistémica, puede irse a todo sitio. Entonces, uno de los sitios es em, el sistema nervioso central, ¿no? Y puede formar como una especie de tuberculoma y como comprime la parte de la corteza, tiene clínica neurológica el paciente, ¿no? Entonces, y me va a ver, va en este caso comprometer lo que es la vía piramidal porque generalmente afecta lo que es la corteza. Em, entonces, para eso no sirve, ¿no? Puede tener múltiples etiologías, pero conforme al compromiso que tiene, por ejemplo, no mueve todo el lado derecho, no mueve el lado izquierdo, y tú sabes en qué sitio está afectando y qué zonas está afectando, ¿ya? Am, Básicamente eso. Neoplasias, trastornos hipóxicos, por ejemplo, una ACV, ¿no? De que, por ejemplo, si hay isquemia en determinado lado, el compromiso, ¿no? Va a ser de la vía piramidal en este caso, ¿no? Y ya. Esos son los factores etiológicos por los cuales yo tendría una alteración de tipo motor, o sea, me daría el síndrome motor como tal, ¿ya? Ah, ¿En qué sitios puede afectarse? Como les había comentado, a nivel de la corteza, que acá es donde vamos a tener lo que es la primera neurona, lo que se le conoce como primera neurona como tal. Pues la afectación puede ser a nivel de segunda neurona, es decir, a nivel del asta anterior, ¿no? Que es la parte motora. Eh, o pueden estar las mismas vías afectadas,
o las interconexiones, o la placa motora neuromuscular, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a hablar de la vía piramidal como tal. Entonces, hay que hacer un repaso de la vía, ¿no? Que también se le conoce como córtico espinal, ¿ya? Vía piramidal, córtico espinal, ya, lo mismo. A ver, todo nace a partir de la corteza, ¿no? Recuerden el homúnculo de Penfield, en el cual determinadas áreas de la parte motora, ¿no? Em, Va a estar distribuido en esa parte de la corteza. Por ejemplo, la parte más medial va a ir lo que es el pie, o sea, va a ir dirigida a esta partecita, lo que es el pie, pierna, muslo, esta parte va al tórax, y la parte más lateral, por así decirlo, va hacia la mano, todo lo que es mano, todo lo que es este miembro superior, ¿no? Entonces, todos estos haces se agrupan, si se darán cuenta, va a pasar por las distintas partes del cerebro, sí, parte, y va a bajar, ¿no? Va a bajar y va a llegar a, por ejemplo, la cápsula interna. Ahí es cuando ya tenemos todos los haces. De ahí va a bajar a lo que es el mesencéfalo, el puente, hasta que llega al bulbo, ¿no? Donde vemos que acá ahí está todo o sea, todos estos haces y ahí justamente a nivel del bulbo cambia de sitio. Aproximadamente el 80% de las fibras decusan. El otro 20% se quedan en el mismo sitio, pero si se dan cuenta es la gran mayoría las que decusan, ¿no? Entonces, em, esta partecita sí es importante, lo de la decusación, porque eso explica la razón por la cual si yo, imaginemos, tengo un ACV de tipo isquémico en el lado derecho, la clínica que yo voy a tener va a ser en el lado izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe esto de la deconstrucción de las pirámides, ¿ya? Entonces, los sitios que tienen que acordarse de que es donde pasan estos haces va a ser la cápsula interna, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo va a ser importante porque ahí es donde decusa, ¿cierto? Y bueno, esa es la razón también por la cual se le llama vía piramidal, porque justamente se da en esas pirámides del bulbo, ¿no? Entonces, una vez que me entendieron esta partecita de acá, va a ser fácil que me entiendan lo que voy a seguir explicando. Otra cosita más es que estas fibras, estos haces, o sea, el 80% llega hasta el asta anterior y ahí se comunica con una segunda neurona. Ya hay que ponerlo así. Una segunda neurona y sigue el camino, ¿no? Hasta llegar al músculo y para que pueda realizarse el movimiento, ¿sí? Y a nivel de la corteza estaría como que la primera neurona, ¿no? O sea, no significa que solamente hay una neurona como tal, pero o sea, si se dan cuenta son varias, ¿no? Pero se le conoce así, ¿no? De que primera neurona está a nivel de la corteza y son múltiples, obviamente, con un axón larguísimo para que me forme este tipo de haces, ¿no? Y este axón entra en contacto con la segunda neurona ya a nivel de la médula, ¿ya? Eso sí es importante que lo sepan. Acá hay otra imagen del sistema motor piramidal, en el cual, como les había comentado, está el área 4, que es la área motora, ¿no? Y pasa lo mismo, esta se ubica es la cápsula interna. Ya después vamos a ver qué se le menciona tanto. Eh, Luego va a pasar por el podóngulo cerebral, el puente y luego a nivel del bulbo, que es importante porque ahí es donde decusa, ¿no? Decusa y recuerden, un porcentaje mantiene, o sea, mantiene el trayecto, pero el 80% es el que decusa, entonces la gran mayoría básicamente. Por eso acá ven que hay un pequeño as acá, ¿no? Porque no todo decusa pero es lo mínimo, ¿no? Entonces ahí es cuando se separan los dos, o sea, todo este grupo de axón y tenemos tractos, ¿no? El tracto córtico espinal ventral, que es el que no decusa, y el lateral es el que sí decusa, ¿sí? Ya. Entonces, si se me ha entendido bien esto, lo acaba de hacer literalmente pan comido. Em,
Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una ACV, cuando yo tengo un trauma a nivel del cerebro, cuando yo tengo un proceso infeccioso, un proceso expansivo intracraneal, ya sea por una infección o por lo que sea, ¿no? Y me compromete lo que es la corteza, voy a tener clínica de primera neurona. ¿A qué hace referencia esta clínica de primera neurona? En que voy a tener parálisis, ¿no? Que esa parálisis puede ser o bien plejías o paresias. Plejías es cuando uno no puede mover en absoluto lo que son miembros superiores, miembros inferiores. Y paresis es solamente un debilitamiento, ¿ya? Y eso después voy a explicar cómo lo evalúan, ¿ya? Entonces, voy a tener parálisis, que incluye plejía y paresia, y también puedo tener hiperreflexia, porque, por así decirlo, la primera neurona es la que controla la segunda. Entonces, si esta segunda neurona no tiene ese control, tiende a ser hiperreflexia. Y la hiperreflexia básicamente es el incremento de los reflejos osteotendinosos, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen reflejos con con su martillo, en en los diferentes tendones que pueden tener, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo acá intento hacer lo que es reflejo osteotendinoso en tendón bicipital, voy a hacer este movimiento, ¿ya? Pero cuando hablamos de hiperreflexia, o sea, el paciente se va más lejos, hay una mayor amplitud de ese reflejo. Entonces, eso lo conocemos como hiperreflexia, ¿ya? La espasticidad es el estado de contracción que va a tener el paciente. Es decir, em, va a estar, va a tener una mayor contracción, ¿ya? Eso no es normal. O sea, nosotros tenemos un tono, ¿no? Que es el estado de contracción del paciente, ¿no? Pero espasticidad es cuando esto está mucho más incrementado, ¿no? Inclusive, cuando hay compromiso de primera neurona, el paciente va a estar espástico, o sea, va a tener sus miembros superiores así, y cuando tú lo jalas, va a volver a su mismo sitio por el por el incremento del estado de contracción, ¿ya? Y esto tiene un nombre, es el signo de la navaja, ¿ya? En el cual abres y otra vez vuelve a su sitio, ¿sí? Y bueno, acá como de todas maneras, se puede movilizar de alguna manera porque tiene la conexión de la segunda neurona, no va a haber atrofia muscular, o sea, ¿qué quiere decir atrofia muscular? Es que la masa muscular va a mantenerse, a diferencia del compromiso en la segunda neurona, que es lo que le voy a comentar más adelante. O sea, después, antes y después del compromiso de, de la primera neurona, yo voy a tener la misma masa muscular, quizás un poquito, ¿no? Porque ya no se va a movilizar, pero no es que va a haber una gran pérdida. A eso hago referencia, ¿sí? Entonces, como primera instancia, quiero que sepan que el compromiso en la primera neurona me va a llevar a una parálisis, sí, pero esta parálisis va a ser de tipo espástica, es decir, va a haber un mayor estado de contracción, ¿sí? Por otra parte, cuando hablamos de síndromes de parálisis de segunda neurona, acá el compromiso ya no es a nivel de la corteza, ¿no? Cuando hablamos primera neurona, el compromiso está acá, en la corteza. Pero cuando estamos hablando de segunda neurona, el compromiso va a estar acá. O también puede ser en el asta anterior de la médula, puede ser en la raíz anterior o sea, del nervio, ¿no? Como tal, o en el mismo nervio, o en la misma placa neuromuscular, ¿ya? Pero quiero que sepan que cuando hablamos de segunda neurona, el compromiso está acá, mientras que compromiso de la primera neurona está acá, ¿sí? Ya, entonces, en la segunda neurona, ¿cuál va a ser la clínica? Igual puedo llegar a tener parálisis.
ya sea plejías o parestesias. Eso igual se va a mantener, pero el tema es que va a tener otro tipo de características. Va a haber como una especie de denervación en el cual los nervios de esa parte no van a estar funcionando en su 100%, ¿no? Dependiendo de dónde sea el compromiso. Entonces va a haber flacidez, o sea, va a ser una parálisis flácida. O sea, ¿a qué quiero referirme con esto? En que literalmente va a caer, ¿no? Em, Luego también va a haber una desaparición de los reflejos osteotendinosos, o sea, cuando voy con mi martillo de reflejos, no van a ver, ya, no van a ver estos reflejos, y va a haber una atrofia rápida y severa, ¿no? Porque no le va a llegar ninguna señal a ese músculo, y entonces si no le llega nada, ¿no? Porque solo queda lo que es según una neurona, se atrofia el músculo, ¿no? En este caso. Entonces, acá hay otra imagen que a manera de conclusión te divide, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre compromiso de primera neurona y compromiso de segunda? Por ejemplo, primera neurona, ya habíamos dicho que hay un incremento del tono, hay un incremento de los reflejos osteotendinosos, es decir, va a haber hiperreflexia. Y en la segunda neurona, hay hipotonía, hiporreflexia y ausencia de reflejos patológicos. Em, Igual, por ejemplo, acá va a haber atrofia, en la primera neurona no va a haber atrofia, y hay otros signos que también aparecen cuando hay compromiso más que nada de la corteza. Por ejemplo, vamos a tener el signo de Babinski, que es clásico de primera neurona. Babinski tiene es el signo de Hoffman, signo de Babinski, signo de Hoffman. Hay otros en los que presionas en la parte de los gemelos y también hay un estado de contracción ahí en el nivel del pie, o cuando presionas lo que es la espina de la tibia también. Eh, Tienen otros nombres, ahorita se me han ido, pero esos también son signos de compromiso en la primera neurona, por si acaso. Am, y ya. Entonces, necesito que me digan diferencias entre compromiso de primera y segunda neurona, porque la verdad es que eso sí es demasiado importante que se lo lleven. Bueno, ¿cuáles van a ser las diferencias? Ya, de plano, o sea, ¿dónde está el compromiso? En primera y en dónde está el compromiso en la segunda neurona. ¿Se entendió, muchachos? Si no sigo avanzando, tienen que decirme si se entiende. Si no, lo puedo repetir. No hay problema. Recordaba que la primera se ubicaba en el área 4, pero la segunda no me acuerdo bien. Ya, muy bien. Em, mm, sí, a ver, el compromiso en la primera neurona, más que es en la corteza, específicamente en el área motora, ¿no? El área motora es el área 4, ¿sí? Ya, hasta ahí estamos bien. Primera neurona estaría a nivel de la corteza y la segunda es a nivel de la médula. Y en la médula puede ser en tres sitios, ¿no? Recuerden que el compromiso de la segunda neurona es bajo. Puede ser en el asta anterior, puede ser en la anterior de la parte del nervio, o también puede ser en la misma placa neuromuscular, ¿ya? O sea, tiene tres sitios o cuatro en los cuales habría una afectación en la segunda neurona, ¿sí? Ahora, necesito la clínica. ¿Cómo lo diferencian? ¿Qué signos? Les he comentado un montón de diferencias entre primera y segunda neurona. O sea, compromiso de primera y segunda neurona.
¿Cuáles serían? En la primera era hipertonía, hiperreflexia y signos patológicos como Levavisky, ¿no? O de Shadok Exacto. o Hodgman. Y Hoffman. en la segunda habían ausencia de estos reflejos y también había hiperreflexia, creo. Sí, Ajá. sí, me va a dar una parálisis flácida. El compromiso segundo de neurona es una parálisis flácida y, por ejemplo, el compromiso de la primera neurona es una parálisis espástica. El paciente va a tender a estar con hiperreflexia, hipertonía, espástico, y tienes los signos patológicos, ¿no? Del Babinski, etcétera. Hoffman. Entonces, hasta ahí estamos bien. Espero que se me haya entendido, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán ya sé cómo diferenciar en primera y segunda neurona, pero ahora cómo lo busco en los pacientes, ¿no? Esto pertenece más que nada al examen neurológico, me hubiese gustado empezar con eso, pero acá no hay mucha ciencia, la verdad. En pacientes, por ejemplo, para ver si tienen paresia o hemiplegia, lo que ustedes van a pedir al paciente es que cierre los ojos y levante los brazos. Esa es la maniobra de Barré. Entonces cierra los ojos, levanta los brazos y van a ver que o bien no se levanta uno, o sea, va a hacer esto, cuando le pides levanta los dos brazos, solamente te levanta uno, probablemente tiene una plejía. Y si, por ejemplo, te levantan los dos, pero luego se cae un brazo, puede tener una paresia. O, por ejemplo, si no llega a levantar, o sea, lo tiene más bajito, puede ser una paresia, ¿no? Una debilidad, ¿no? En el otro miembro. Entonces, esa es la maniobra de Barré. Mientras, para miembros inferiores tenemos la de Mingasini, que es básicamente lo mismo. Le pides al paciente que cierre los ojos, que levante las piernas. Si no levanta una pierna, puede tener una plejía. Y si no levanta, y si levanta, pero se cae la pierna, es una paresia, ¿no? Entonces tienes estas dos maniobras, no hay mucha ciencia ahí. Luego, para el tema de los reflejos, vas con tu martillo, le vas, em, o sea, dando en los tendones, ¿no? Y vas viendo cómo son los reflejos, ¿no? Exagerados o se mantienen. De ahí, cuando hablamos, ya le hago la maniobra, por ejemplo, y si veo que no levanta la mitad de su cuerpo, estamos frente a una hemiplegia, ¿ya? Hemis de un lado, o sea, de que un lado no levanta, hemiplegia. Monoplejía es que no levanta un miembro. Me ha pasado que pacientes pueden tener o sea, una plejía en el brazo y tienen una paresia en miembros inferiores, ¿no? Entonces, sí es importante que se sepan estos términos. Em, ¿Qué más? Paraplegia es que son los dos miembros y es simétrico, y tetra son para los cuatro miembros. Nosotros también se le conoce como cuadriplejía. Em, ya. Y bueno, esto, tanto parálisis como paresia, pertenecen a la vía piramidal como tal. Y estos movimientos involuntarios, la ataxia, es vía extrapiramidal. O sea, esto no lo tomé mucho en cuenta ahorita. Lo aclaro para que no se confunda nada más. Ya. Ahora, nosotros, como les había comentado, la vía piramidal es desde la corteza hasta que llega hasta el ansta anterior. Entonces, en cualquier parte de este recorrido puede haber una afección, o sea, un compromiso. Entonces, nosotros necesitamos saber en qué parte es. Puede ser en la misma corteza, ¿no? Puede ser en la cápsula interna, puede ser en el mesencéfalo, protuberancia o bulbo, puede ser en la misma médula, ¿ya? Porque el recorrido es largo, o sea, puede haber, por ejemplo, un accidente, algún trauma a nivel de columna cervical, a nivel de cabeza, entonces el compromiso va a variar, no necesariamente tiene que ser a nivel de la corteza, puede ser a cualquier nivel. Y por ejemplo, si es corteza, em, puede ser el compromiso distinto. Por ejemplo, no sé, una pared, una,
parecia a nivel de miembros inferiores, una monoplejía miembro superior, ¿no? Entonces va a haber esa diferencia. Cuando es cápsula interna, por lo general es todo completo, es una hemiplejía, por lo general. Cuando es compromiso más abajo, a nivel de la médula, puede ser acorde. Si es muy abajo, puede ser una paraplejía, o también si es más arriba la lesión, puede ser todo, ¿no? Una tetraplejía. Entonces, eh, básicamente les comento esto para que sepan que hay acorde a todo el trayecto que tiene la vía piramidal, el compromiso va a ser distinto acorde al nivel que afecta, ¿no? Y lo mismo pasa para lo que es compromiso de la segunda neurona, ¿sí? Les había comentado que es a nivel de médula, pero a nivel de médula tenemos muchos sitios. Puede ser en la misma asta anterior de la médula, puede ser en la raíz anterior motora, que era lo que les estaba comentando, puede ser en el nervio periférico, puede ser en la placa neuromuscular, ¿no? O también puede ser en el mismo músculo. O sea, y todo eso se le conoce como sitios donde va a comprometerse la segunda neurona, entre comillas. ¿Ya? Entonces acá tenemos los sitios en los cuales se comprometen, ¿no? Asa anterior, raíz anterior, nervio periférico, placa neuromuscular y está el mismo músculo, ¿no? Hay algunas enfermedades que afectan estos sitios en particular y me dan un compromiso de segunda neurona. Por ejemplo, la poliomielitis aguda me tiene una fascinación por comprometer asa anterior. El Guillain-Barré, que es algo que deberían acordarse, compromete lo que es la raíz anterior. La miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria en la cual nosotros producimos anticuerpos que van contra los receptores de acetilcolina, entonces no se van a llegar, no se van a poder enviar las señales hacia el músculo, ¿no? Eso es miastenia gravis y también tienes las miopatías, ¿sí? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Acá está de nuevo lo que les había comentado, o sea, en daño en la segunda neurona. El daño en la segunda neurona pueden ser en todos estos sitios, asa anterior, raíz anterior, nervio periférico, placa neuromuscular y ese mismo músculo, y acá están lo que les había comentado, ¿no? Las enfermedades que pueden afectar estos sitios. Miastenia en la placa, Guillain-Barré en la raíz anterior y poliomielitis en la asta anterior, ¿sí? Y bueno, acá tenemos lo de qué hace lo que es la poliomielitis. Me va a generar una parálisis flácida, obviamente porque es quien compromete la segunda neurona. Puede ser en uno o más miembros, va a haber ausencia de reflejos osteotendinosos, va a haber atrofia muscular, ¿no? Básicamente la clínica de la segunda neurona, ¿no? Por otra parte, acá tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré, en el cual va a tener, va a ser similar, si se dan cuenta. Vamos a tener una parálisis flácida, pero la característica principal es que es ascendente, o sea, va de miembros inferiores hacia miembros superiores y es simétrico, no es que en un lado primero, en el derecho, luego se salta a miembro superior izquierdo, no, es simétrico, ambos miembros inferiores, ambos miembros superiores va ascendiendo, ¿sí? Es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué más? ¿Qué más? Y hay otra diferencia que puede tener es que Guillain-Barré también afecta lo que es la parte respiratoria, el músculo de diafragma, ¿no? Entonces va a comprometer la respiración, ¿no? Eso es un plus, a diferencia de, por ejemplo, la poliomielitis paralítica, y bueno, tampoco es muy común porque hay vacuna, ¿no? Y pues es rara actualmente. Ya, pero, o sea, de todas maneras se les menciona. Ah, Luego vamos a pasar a hablar de la vía extrapiramidal. Básicamente va a controlar lo que son los movimientos involuntarios, que es algo que ya les había comentado, va a mantener la postura. ¿Quiénes van a conformar lo que es la vía extrapiramidal? Vamos a tener lo que son los ganglios basales, la sustancia negra, la sustancia, el núcleo rojo.
la formación reticular, el núcleo vestibular, todos estos, ¿no? Y la vía extrapiramidal va a estar conformada por tractos, ¿no? Así como la vía piramidal está conformada por entonces, la vía córtico-espinal o la vía piramidal, valga la redundancia, la vía extrapiramidal está conformada por cuatro: el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal y el tracto tectoespinal, ¿ya? Que van a tener distintas funciones. Básicamente la función de la vía extrapiramidal como tal, ¿no? Es el control o regulación de los movimientos involuntarios y la activación de los movimientos voluntarios. Es decir, o sea, si bien es cierto, tu vía piramidal te va a permitir escribir y todo lo que tú quieras, hacerlo de manera fina, hacerlo de manera menos tosca, va a depender de la vía extrapiramidal, ¿ya? También te va a mantener lo que es la postura, etcétera, etcétera. Y bueno, el compromiso de la vía extrapiramidal a la cabeza, vamos, o sea, cuando nosotros digamos que en compromiso de la vía extrapiramidal, lo más característico es que el paciente tenga un síndrome de Parkinson, ¿ya? O sea, es como que la principal, em, no es una enfermedad como tal, sino que me va a llevar a este síndrome. O sea, cuando yo tengo un síndrome de Parkinson, es lo más característico, ¿no? De un compromiso de la vía extrapiramidal, ¿ya? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Y bueno, la alteración de la vía extrapiramidal me va a llevar a lo que es corea, ataxia, atetosis, ¿no? Que van a ser movimientos involuntarios. Corea, por ejemplo, ya sea en pies y manos, van a ser de manera descontrolada. No es como si estuviera bailando el niño en este caso. Las atetosis también van a ser movimientos lentos, pero van a ser en este caso también involuntarios, incontrolados. Mm, y bueno, el TEX va a ser como esa descoordinación al realizar movimientos, ¿no? Es esa poca coordinación en realizar movimientos, sobre todo al caminar, ¿sí? Básicamente eso sería. Y bueno, como les comentaba, lo de la vía piramidal sí o sí lo tienen que saber. Eso sí es importante saber la clínica, porque mínimo les va a venir una pregunta de eso. Entonces, muchachos, no va a haber pasito de pleno, porque no es, son como 5 temas y este solamente es uno, así que falta. Am, y nada, esto sería todo prácticamente. Queda pendiente el resto de temas, obviamente. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Ya, entonces eso sería todo por hoy. El siguiente domingo voy a ver si puedo completar los siguientes temas o si no, ya la siguiente semana completamos todo porque ando completamente libre y ya para ese entonces estoy sin parciales y no. Pero sí me confirman, ¿no? De que su parcial es el día 18, ¿no? Sí, muchachos, su parcial es el 18, si no me descuadran todo, o es este sábado. Sí, es el 18. Ya, entonces sí, tenemos tiempo. Entonces, muchachos, eso sería todo. Como les dije, no hay pasito, va a ser un tema nomás. Es lo que me he cansado hacer durante la semana y ya queda pendiente el resto. Mm,